Pues, ¿qué le iba a decir, pastor? Pastor, pues, pues sí, 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 señor, yo oro. Bueno, amén. Fue la reunión. Bueno, pastor, vamos a orar. No sé si alguien tenga una petición. Queja o reclamo, no mentiras, peticiones. Bueno, pues que Dios nos provea para lo que necesitamos, los pagos, para no quedar mal con nadie, que nos provea para pagar los colegios y todas las cositas que se necesitan pagar cada mes. Yo tengo Claro una que sí, petición, pastor. una petición, hermanita Lady, es que el sábado con la ayuda de mi Dios, y es el propósito, es un viaje a Cúcuta. Entonces, que Dios nos ayude, que nos guarde, que nos guíe, porque yo casi no conozco por allá y me toca ir. Entonces, que Dios me ayude, nos ayude. Carmelita, todo internacional. Amén, Carmelita, vamos a orar. No sé si mi hermanita Zenaida tenga alguna petición. No, hermanita Lady, pues que esta clase sea como todas, una bendición más. Amén. Bueno, yo les quiero pedir oración por el amigo, pues la familia del amigo de mi esposo. El muchacho murió antier de COVID, se murió muy joven, de 43 años. Dejó pues su esposa y su niña de 8 años, y pues esta familia es acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amén. Muchas gracias por la oración. Bueno, sabemos que Dios hace las cosas como Él quiere y las hace bien, Él es perfecto. A veces nosotros no lo podemos entender, pero yo sé que Él no se equivoca y Él es el que siempre nos ayuda y nos respalda en todas las cosas. Bueno, entonces no sé si de pronto mi hermanita Zenaida estuvo en la clase de el Ministerio de la Piedad, si estuvo o si lo recuerda o si No, pastor, no me acuerdo de haber no estado lo en esa recuerda. clase. Es que No, creo que no estuvo. no, De a mí también me pronto, parece que no. Lady ha estudiado ese ministerio, Ministerio de la Piedad, esa clase. La verdad no, pastor. No, de pronto no recuerda. Bueno, Carmelita, no sé si tiene por ahí a sus discípulos, que ellos hace poco pues hicieron el primer periodo también. Si han estudiado de pronto el Ministerio de la Piedad. No, hermanito, y de todas maneras yo no estaba hoy porque está el día bien frío, lluvioso, y están un poquito delicados de salud, pero no pudieron venir. Ah, hoy la dejaron sola. Sí, señora, estoy con mi hermanita Aurora. Ah, bueno, Dios la bendiga. Listo. Bueno, pues siendo así, mucho mejor. Mucho mejor porque entonces el tema, sí, este tema pues es tener un poquito cuidado para que lo podamos entender, pero es bien interesante. Entonces ustedes me dicen si están viendo mi pantalla. Amén, pastor, sí, señor. Ok. Bueno, entonces esta clase es sobre el Ministerio de la Piedad. Eh, bueno, entonces empezamos con 1 Timoteo 3:16. El indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Entonces, con el tema que nosotros venimos desarrollando, que es, bueno, ya ustedes un poquito lo conocerán más, relacionado con las 5 preguntas. Entonces, a quién vino Jesús? ¿Quién lo envió? Todo esto. Pues estamos hasta ahora desarrollando como la primera pregunta sobre quién es Jesús, eh, pero pues lo vamos haciendo muy desglosadito, por decirlo así, muy desmenuzado para que lo vayamos entendiendo un poquito mejor. Pero esta clase de pronto es un poquito anterior a esa y pues la ventaja
de que si la podemos entender más, la otra clase, la que ya estamos viendo, pues la vamos a entender mucho mejor. Esta clase pues ya la había visto el hermano Israel, pero pues sí creo que la hermana Zenaida no la había visto, creo que ese día no vino o algo así, y Lady pues tampoco creo que la había visto, entonces pues es bueno para que la podamos tener en cuenta. Entonces, ¿en qué consiste? Vamos a ver en esta clase como ese amor tan grande que Dios tuvo para con nosotros, para que cada uno de nosotros pues tuviéramos hoy en día la salvación que tenemos ahora, ¿sí? Entonces dice, e indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad, porque en verdad es un ministerio realmente grande. Grande, bueno, y ya vamos a verlo aquí en esta clase por qué. Entonces dice que Dios fue manifestado en carne. Entonces, cuando nosotros hablamos de Dios que fue manifestado, o sea, fue porque ya no es así, ahora es de otra forma. Entonces, Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo así que Dios fue manifestado en carne? Pues, si nosotros recordamos un poquito, bueno, hoy vamos a recordar esa clase del verbo, Jesús y Jesucristo, que esta clase nos va a ilustrar mucho sobre las formas que ha tenido Dios a través de la historia. Entonces, recordemos que al principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esta parte tenemos que entenderla un poquito bien, porque digo un poquito bien porque se necesita un mínimo de conocimiento para esto. Yo sé que ustedes ya lo tienen, entonces no voy a tener problema con ustedes. Entonces, en el principio fue el verbo, pero ese verbo era Dios manifestado. Cuando dice verbo, significa que era acción, que era como la parte física de Dios, ¿sí? Entonces, pero aún así era el verbo, que era Dios, o sea que no lo podíamos ver, pero sí era como la parte más latente del Señor. Entonces, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo. Entonces, esta partecita que nos está aquí hablando es Jesús, justificado en el Espíritu, o sea, pues porque Él era Espíritu y también el Espíritu Santo vino sobre Él, lo llenó de poder. Visto por los ángeles, porque pues no solamente los ángeles, sino que también las personas, y es predicado en todo el mundo, entonces también creído por el mundo. Pero entonces aquí nos está hablando de la parte física, de la parte que sí se ve, del cuerpo, ¿sí? Ese es Jesús. Y recibido arriba en gloria, que es el Señor Jesucristo. Entonces, aunque al final estamos hablando de la misma persona, el Verbo, Jesús y Jesucristo, cada cual tiene un papel estratégico, un papel específico en la historia, ¿sí? El verbo fue hasta cierta parte de la historia. Jesús fue hasta cierta parte de la historia y el Señor Jesucristo irá hasta cierta parte de la historia también. Entonces, cada uno de ellos está acomodado para cumplir un papel específico. Nosotros ahora estamos estudiando más específicamente sobre Jesús, el hombre como tal. Pero recordemos que antes de ser hombre, pues fue el verbo, ¿sí? Y que el verbo era Dios y ya pues esa parte la hemos estudiado. Pero después de que él murió, cuando dice la escritura que fue recibido arriba en gloria, entonces es el Señor Jesucristo. Dice que fue exaltado hasta lo sumo, que Dios le dio un nombre que sobre todo nombre, y de hecho el Señor Jesucristo volverá también a reinar algún día sobre la tierra. Entonces, en Primera de Juan, capítulo 4 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocéis al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, toda aquella persona que confiesa que el Señor Jesús sí estuvo en la tierra, sí fue un hombre, sí fue un personaje de carne y hueso como nosotros. Entonces dice que es de Dios, pero también nos está aquí dando la misión de que probemos todo espíritu. Dice que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces, en esto conocer el Espíritu de Dios. Entonces, cuando una persona confiesa que Jesús es Dios,
no está haciendo lo que está conforme a las escrituras. Entonces, todo esto es para que nosotros tengamos cuidado, seamos más inteligentes, vayamos conforme a las escrituras. Todo es como para advertirnos a nosotros. Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces el anticristo pues es un personaje que ya ha venido trabajando en el mundo, que su trabajo principal consiste en engañar y ya lo está haciendo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Eh, bueno, aquí vamos avanzando. No voy a ir tan rápido porque este tema es un poquito complejo, pero cuando lo entendamos va a ser de gran bendición. En Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ojo acá con este fragmento de la Biblia, porque nos explica muy bien lo que estábamos hablando al principio, el verbo Jesús y Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, o sea, el verbo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ¿sí? Porque pues él hubiera decidido, tenía la opción de decidir quedarse como Dios y no venir a la tierra a hacerse hombre, y pues él tuvo la opción, pero dice que no estimó el ser igual a Dios, estar a la misma altura de Dios y de hecho ser Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces aquí nosotros vemos el primer proceso que fue de dejar de ser Dios, de dejar de ser el verbo para ser hombre, ¿sí? Ese es el primer proceso y es la primera, como, digámoslo, como transformación, por usar esa palabra, pues no está en la Biblia, pero usemos esa palabra para que nosotros podamos entender ese proceso, esa transición de ser el verbo a ser un hombre. Entonces, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y recordemos que fue hombre en todo el sentido de la palabra, con todas sus limitaciones de espacio, de tiempo, de fe y todas las cosas. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, cuando dice que se humilló a sí mismo, quiere decir que él reconoció que no tenía todo el poder ni la autoridad que sí tuvo en el momento en que fue el verbo, porque era el dueño de todo, pero acá no. Se humilló a sí mismo, quiere decir que él ya no tenía ni el poder ni la autoridad que sí tuvo mientras que él fue el verbo, mientras que fue Dios. Dice, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces aquí ya en este momento vemos el tercer paso, el tercer proceso, el tercer cambio que tuvo Dios a través de la historia. Entonces, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, que está en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo. Entonces, en el momento en el que Él resucita, en que su nombre es exaltado, en el que el Señor le da un nombre que es sobre todo nombre, a partir de ese momento ya no es Jesús, ya no es el verbo, ahora es el Señor Jesucristo, para que todo, para la gloria de Dios Padre. Entonces, bueno, hermanos, se está entendiendo ese proceso porque, bueno, solamente hemos visto versículos, no hemos visto dibujitos, no hemos visto nada, pero todo lo que estamos aquí desglosando está de la escritura. Sí se puede entender cómo van ustedes, hermanos, sí se puede entender ese proceso que ha hecho el Señor en dejar de ser Dios, en dejar de ser verbo, en ser hombre en todo el sentido de la palabra y que hoy en día pues sea el Señor Jesucristo. ¿Sí se entiende más o menos ese proceso? Amén, sí, Señor. Lo entiendo. ¿Sí se va entendiendo? Señorita Lady, ¿sí se va entendiendo ese proceso? No sé si está por ahí Lady o Carmelita.
Bueno, pero básicamente este Sí, es... señor, sí, señor, sí, sí, estamos entendiendo. Ah, ok, ok. De todas maneras, si se llega a presentar alguna pregunta, no importa que me interrumpan, pero pues para poderla darle solución. Sí, Entonces, señor. para que nosotros vayamos viendo ese proceso o sea, como esa transformación, bueno, esa palabra transformación pues tampoco está en la Biblia, pero sí es para que nosotros entendamos el amor tan grande del Señor, ese afán por ir a rescatarnos a nosotros de la perdición, de la ida al infierno. Entonces dejó de ser Dios, tomó forma de siervo, se hizo hombre y este hombre cumplió con todos los procedimientos, se hizo semejante a todos los hombres, fue limitado, pero después de que venció la muerte, dice el Señor que le dio un nombre sobre todo nombre para gloria de Dios Padre. Entonces ese es como lo primero que nosotros debemos tener en cuenta en cuanto al conocimiento de Jesús y cómo son las escrituras. Entonces, ¿quiénes conforman la deidad de Dios? Entonces recordemos que la deidad de Dios pues es simplemente el complemento, el todo. Dice, la Biblia no dice Trinidad, sino deidad de Dios, que son tres. Entonces la deidad es solo cuando nos referimos a Dios, o sea, a un Dios completo. De pronto no en el momento cuando estabas en forma de hombre o estas cosas. El nombre de Dios, pues bueno, son esas letras, no sé si las alcanzan ahí a ver, la Y, la H, la W, la H, pues sería algo parecido como a decir como Yahvé o Shabé, algo así. Lo que pasa es que verdaderamente es un nombre impronunciable. Y de hecho, pues en la antigüedad su nombre no se podía usar en vano para ninguna cosa, porque era algo tan sagrado, el decir el nombre, pronunciar el nombre del Señor era algo tan sagrado que ellos, en verdad, la gente antigua tenían muchísimo respeto por esto. Si lo iban a escribir, inclusive antes de escribirlo, se cambiaban de ropa, se lavaban su cuerpo, o sea, era algo de muchísimo respeto. Y tanto así que pues el nombre, aunque es un poquito difícil de pronunciarlo, nosotros no podríamos tener la exactitud de cómo se pronuncia, porque pues son este grupo de letras. Si ustedes se dan cuenta, pues no hay como una vocal o algo para que nos ayude a nosotros a vocalizar ese nombre. Pero en sí, pues este es como el nombre que más se encuentra a través de la historia, de las escrituras, de todos aquellos escritos antiguos que se han encontrado, pues esta era como la forma que ellos tenían de escribirlo. No en nuestro idioma, porque aquí está nuestro idioma, pero sí en los idiomas en los que la Biblia fue escrita, digamos en el hebreo, en el arameo, entonces, esos idiomas antiguos en los que se había escrito la Biblia, pero pues es como una aproximación para nosotros y para que lo podamos entender. Pero entonces, bueno, el Señor, obviamente, Él es el creador. Dios fue el que creó todas las cosas, todo lo que nosotros vemos, todo lo que existe, todo lo que hay, es porque Dios lo creó, ¿sí? Entonces, al principio, el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, como lo dice así la escritura, ¿sí? Y el complemento completo, o sea, toda la deidad ya se formaba con el Espíritu Santo. Entonces era Dios, el creador, ahí no era padre porque aún no había tenido hijos, pero entonces es el creador, es el verbo, es el Espíritu Santo. Nosotros aquí en esta parte, nosotros podemos ver esa deidad de Dios. Esta sería la deidad de Dios, el creador, el verbo y el Espíritu Santo. ¿Sí se puede entender hasta ahí, hasta esta parte, cómo era la deidad de Dios? ¿Sí se puede entender? Queda un poquito explicado acá con este dibujito. Sí, señor. Ok, bueno, esto es Sí, entonces señor. para que tengamos en cuenta como la deidad de Dios. La deidad de Dios se conformaba por Dios, el creador de los cielos, de la tierra, del universo, del agua, del cielo, de todo lo que hay. El verbo, porque el verbo era Dios,
y que es como la parte física, por decirlo de alguna manera, como la parte física, la parte de acción, la parte de reacción. El verbo pues también fue el inspirador para poder hacer todas las cosas que vemos hoy, el cielo, la tierra, el mar, todo. Y el Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Entonces, el Espíritu Santo también era esa fuerza creadora, el que movía las cosas, por llamarlo en palabras de nosotros. Entonces, esta era la deidad de Dios. Al principio, así era Dios. Entonces, su nombre es como impronunciable para nosotros, no lo podríamos decir bien, pero una aproximación es algo así como Yahvé. Eh, pero pues igual en los antiguos libros las personas aún no lo pronunciaban por el mandamiento, inclusive porque decían que no usar su santo nombre en vano y de hecho las personas respetaban muchísimo ese mandamiento y por eso es que prácticamente el nombre de Dios hoy en día para nosotros es casi que desconocido. Nosotros le decimos Dios, le decimos Jehová, le decimos Yahvé, bueno, en fin, pero en sí, el nombre no se tiene totalmente la certeza de cómo se pronuncia, de cómo se dice. Pero esto es para que nosotros veamos cómo era la deidad de Dios. Bueno, no era padre ahí porque todavía no había tenido hijos. Dice en Juan 1:1 que en el principio, o sea, al comienzo de todo, antes de la fundación del mundo, antes de que existieran todas las cosas, ¿sí? Antes de todo lo que nosotros conocemos hoy en día, era el verbo. Entonces, lo que más adelante fue el Señor Jesús, antes de que Él naciera, antes de que fuera hombre, antes de que fuera carne, Él era el verbo, ¿sí? Antes de la fundación del mundo fue esto. Luego había alguien que se llamaba el verbo. Entonces, alguien que se llamaba el verbo era parte de la deidad, estaba en la deidad y la formaba porque él estaba ahí, era el verbo, esa parte creadora, esa parte física, ¿sí? Y el verbo era con Dios, según como lo dice Juan. Con quiere decir que estaba en su compañía, que era uno solo, que se mezclaban. Es como, por ejemplo, cuando ustedes hacen un jugo y a ese jugo le echan azúcar. Entonces usted no puede decir que el jugo y el azúcar están aparte porque es uno solo, mezclan una sola cosa y forman un jugo, por dar un ejemplo, ¿sí? Entonces es una proposición de lugar que quiere decir al lado o de o junto a. Entonces estaban ahí el uno con el otro, ¿sí? Y se formaban, eran Dios. Diferencia entre el verbo Jesús y Jesucristo. Bueno, antes de continuar, ya ustedes pueden notar, ya es para ustedes palpable como una cierta diferencia entre el verbo Jesús y Jesucristo, a pesar de que prácticamente estaríamos hablando de un mismo personaje, pero sí se entendería un poquito la diferencia. ¿Qué me dicen mis hermanos? Porque en esta ocasión sí me Sí, gustaría señor. escuchar su... Sí. ¿Cuál para mi hermana, cuál sería la diferencia? Diferencia es el verbo al principio, sí, en la creación, al principio. Sí, Jesús es el hombre, el que vino a la tierra. Y sí, eh, Jesucristo es cuando ya es glorificado, sí, cuando ya sube señora. al cielo. Sí, señora. Muy bien. Sí, es importante que nosotros lo tengamos cuenta porque de pronto hay muchas personas que no le toman como importancia a eso, que no le ven como la diferencia, pero sí es importante porque esto, si esto no hubiera ocurrido, nosotros no seríamos salvos, así de sencillo. Entonces es importante que lo tengamos en claro, que sepamos para qué es, para qué sirve, cuál era su propósito, cuál era su objetivo, por qué el Señor lo tenía que hacer así. Entonces, bueno. Ahí vamos. No sé si alguien más quiere opinar, si alguien más tiene algún aporte, si se va entendiendo. ¿No? ¿No? Bueno, listos. Bueno, entonces ya vimos nosotros que el verbo es Dios, que estaba con Dios y era Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos al verbo, cuando nos referimos al verbo, estamos hablando del creador, porque es gracias a él que todas las cosas que vemos existen.
¿sí? Entonces ahí el versículo de Juan nos dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces está ahí, el uno con el otro, no había así como una división, como una separación, sino que estaban ahí, el uno con el otro. Este era en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces así fue como nosotros veíamos o como nosotros podemos entender esa deidad de Dios, ¿sí? Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, notemos acá esta parte tan importante de las escrituras para entender como el primer propósito del verbo. ¿Para qué fue el verbo? Entonces, este versículo nos da esa respuesta. Todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces, el verbo fue esa inspiración para hacer las cosas. Por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, nosotros podemos notar que el verbo fue como el autor, fue el dueño, fue el consumador de la historia al principio como nosotros la conocemos. Gracias a él fue creado el cielo, fue creada la tierra, todas las cosas que nosotros conocemos. Entonces él fue el autor de la creación. Ya más adelante el Señor Jesús es un hombre, una criatura. Dice que se despojó de sí mismo, dejó su deidad, dejó todo lo que tenía allá para venir, ser hombre, ser una criatura, una persona con limitaciones de todo tipo. En Juan 8:40 dice, Jesús dijo, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Entonces aquí el Señor Jesús está confesándole a las personas que Él es un hombre. Él no está diciendo que era Dios, no está diciendo que era un ángel, no está diciendo que era alguien extraterrestre, alguien superpoderoso, ni nada de eso. Él está diciendo que simple y sencillamente era un hombre. Dice, ahora procuras matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. Entonces lo querían matar simplemente por hacer la verdad, pero si dice que lo querían matar, es porque era un hombre. No se puede matar a un ángel, no se puede matar a un arcángel, no se puede matar al mismo Dios, pero a un hombre sí se puede matar. Entonces el Señor Jesús les decía, pero ahora procuras matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad. Entonces nosotros aquí en esta parte podemos ver esa deidad tan maravillosa del Señor, aquí en forma ya de hombre. ¿Sí? En esta parte ya en su condición humana, en su condición de hombre, ya no tenía ese poder, ya no era el autor de la vida, de las cosas que nosotros conocemos, sino que era ya un hombre, inclusive que lo podían matar, o sea que ya no tenía ni siquiera autoridad sobre su propio cuerpo porque otras personas podían decidir matarlo. En Filipenses dice, hecho semejante a los hombres, o sea que era igualito a todas las otras personas, tenía las limitaciones, necesitaba vestirse, necesitaba comer, necesitaba dormir, también estuvo triste, también tuvo hambre, también le tocó cocinar, bueno, en fin, muchas cosas que lo hacen hecho semejante a todos los hombres en todo. Ya más adelante, cuando es el Señor Jesucristo, entonces dice, este es el hombre glorificado. Entonces ya aquí nosotros podemos ver que vuelve otra vez a la deidad de Dios, pero ya en forma de hombre, con forma humana. Este es el hombre glorificado, Jesucristo. Dice, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Veamos esto o sea, que para la gente de pronto pasa desapercibido, pero que para nosotros es trascendental para vida eterna. Dice que fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, porque hasta el momento ningún hombre había podido lograr eso. ¿Sí? Dice, porque no hay un solo Dios y un solo mediador, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces ahora ya se creó un puente directo entre Dios y los hombres. Toda la vida, todo el sacrificio, todo lo que hizo el Señor Jesús, el Señor le dio un nombre que es sobre todo nombre y ahora sí tenemos un puente directo entre Dios y los hombres. Dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que como ahora Él está en la deidad, es un hombre, pero es un mediador entre Dios y los hombres.
Dice que semejante a nosotros porque Él nos entiende en todas nuestras debilidades. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces lo hizo superior aún a los ángeles, a todos los nombres. Dice que lo exaltó hasta lo máximo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, lo volvió a poner en la deidad de Dios. Ningún otro hombre podía lograr eso, solamente el Señor Jesús. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Un poquito complicado o cómo está la situación? ¿Cómo la ven ustedes, hermanos? Quiero escucharlos. No, pastor, la explicación está muy clara. Ok. De pronto, Lady está por ahí. Que de pronto Lady a veces está atendiendo a sus niñas. Laurita, ¿dices algo? Sí, pues sí, señor, yo ya he entendido todo un poquito mejor. Sí, y de hecho es importante poderla entender bien porque a veces uno no logra como distinguir esa diferencia entre el verbo Jesús y Jesucristo, porque al final uno dice, pero si es el mismo, entonces uno como que no alcanza a notar esa diferencia, pero vea que sí, es importante que nosotros la veamos. Y sí, ¿para qué es? ¿Para qué sirve? Entonces aquí ya nosotros vamos sacando como un oficio para cada uno de ellos, como eh, como su importancia de cada cual. ¿Para qué es? Entonces el verbo, nosotros sabemos que era el principio, que era el creador, que por él fueron hechas todas las cosas. Cuando hablamos ya del Señor Jesús, dice que se despojó, dejó de ser Dios para convertirse en hombre, para ser una criatura. Pero ya ahora como Señor Jesucristo dice que el Señor le dio un nombre que es sobre todo nombre, o sea, lo volvió a poner en esa deidad, pero ahora en forma de hombre, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, pues esto básicamente es como lo más importante que nosotros debemos hablar, porque decimos, estamos hablando de una misma persona, pero cada persona en un ámbito diferente, en una labor, en una tarea diferente y específica, especial. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es como lo importante que nosotros debemos tener en cuenta en cuanto al verbo Jesús y Jesucristo. Entonces, el verbo, nosotros vemos que el verbo estaba en el cielo. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, él estaba en el cielo, él habitaba en el cielo, no tenía una forma física, no se podía ver, pero él dice que estaba con Dios, que era parte de Dios y que era Dios. ¿Sí? Esta parte, lo que pasa es que parece como un poquito como trabalenguas, pero cuando la logramos entender, pues gloria a Dios por eso, porque ya nos va a quedar mucho más en claro esta parte trascendental que es para nosotros la salvación. Dice, Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Entonces, aquí nos está diciendo que pues el verbo tenía todo el poder, toda la autoridad para crear, para estar sobre la expansión de la tierra, sobre las aguas del mar. Tenía todo ese poder, todas esas cosas el Señor las tenía, ¿sí? Él era el dueño de todo eso. Ya como el Señor Jesús, ya dice cuando se despojó de sí mismo, cuando dejó de ser Dios, cuando dejó la deidad de Dios, estaba en la tierra, hecho hombre 100%. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que el dejar de ser Dios, que el dejar esa deidad de Dios, el dejar de tener todo ese poder, todo el dominio, toda esa fuerza creadora y convertirse a Dios y convertirse a hombre es uno de los actos de amor más grandiosos que nosotros vamos a poder experimentar. Dejarlo todo por amor, porque no había otra forma de salvar al hombre, sino era haciéndose hombre y haciéndose obediente, haciéndose humilde, siendo humillado, siendo menospreciado, encarcelado, todas esas cosas que tuvo que él pasar sin ninguna necesidad, porque él no tenía ninguna necesidad de hacerlo, sino que todo era motivado por el amor por usted y yo para que no fuéramos al infierno de fuego.
Entonces aquí es cuando esos versículos toman vida, porque los hemos escuchado toda la vida. Ah, que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, que para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, bonito el versículo. Pero cuando nosotros profundizamos en este tema, cuando nosotros vemos todo lo que le costó al Señor despojarse de sí mismo, dejar de ser Dios, dejar esa deidad para ser un simple hombre, para ser un simple humano, limitado en tiempo, poder, en milagros aún, en la incredulidad de la gente, en todas esas cosas, dejar todo, 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 todo por amor a usted y a mí. Entonces aquí es cuando comienza a tomar sentido y comienza a tener valor estos versículos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y dice unigénito porque es el único que nacerá de esa manera como nació el Señor Jesús, concebido en el vientre de una virgen. No habrá otro. Entonces por eso es unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, le delegó una tarea cuando el Señor Jesús vino a la tierra, cuando se hizo hombre, ya él venía con una tarea específica, no condenar al mundo, sino para salvar al mundo, para que el mundo fuera salvo a través de él. Entonces ya tenía una tarea, una labor específica, él venía ya con una misión preestablecida desde que abandonó los cielos, ya él venía con una misión. Salió Jesús desde allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Entonces aquí nosotros ya vemos que no era Dios, sino que era un hombre que ya tenía todas las características de hombre, ya tenía sus discípulos, ya seguía haciendo todas las cosas. Bueno, ya nosotros sabemos que el Señor Jesús siguió haciendo todo lo que se le había encomendado, que tuvo que ir a la muerte y muerte de cruz. Ya luego venció a la muerte, el Señor lo sacó de la sepultura, lo revivió, resucitó y en ese momento también, pues, a pesar de que estuvo una semana en la tierra, dice que subió al cielo, donde fue exaltado y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora ya haciendo todo ese proceso completo es el Señor Jesucristo. Ya no es Jesús, ya no es el Verbo, ahora es el Señor Jesucristo. Dice, está en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque es que ahora Él sí tiene ese poder para estar en el cielo y en la tierra. Él puede estar en diferentes partes al mismo tiempo. Ya volvió a recuperar esa deidad de Dios, que Dios está en todas partes. Entonces ya el Señor Jesús también tiene ese privilegio de estar en el cielo y estar en la tierra. Dice, bueno, este versículo acá dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces aquí nosotros vemos que a pesar de que ya había sido glorificado, que ya era una persona en la Trinidad, estuvo 40 días más dándoles pruebas de que él era, de que así como estaban las escrituras, él era del que las escrituras estaban hablando. Dice que se les apareció durante 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, él siguió después de haber sido glorificado haciendo su trabajo, pero ya teniendo en claro que él es una persona de la Trinidad, por llamarlo de esa manera, es una persona de la deidad. Entonces ya él no es simplemente un hombre, ya no es simplemente el verbo, sino que ahora es el Señor Jesucristo, un nombre sobre todo nombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces aquí nos está hablando de la obediencia y todo lo que el Señor hizo para que cada uno de nosotros hoy en día pudiéramos disfrutar del gozo de la salvación. Bueno, aquí continuamos descubriendo más cositas. Desde la eternidad hasta el año 1 antes de Cristo. Entonces, ¿cuándo fue el Señor? ¿Cuándo fue Verbo? Pues desde la eternidad. Recordemos que por Él fue hechas todas las cosas desde la eternidad y hasta que se despojó de sí mismo, dejando de ser hombre y hasta que llegó a la barriguita de la Virgen María, hasta ese momento fue el Verbo. Ya él no va a regresar a ser el verbo, nunca más va a volver a regresar a ser el verbo porque esa etapa ya pasó, ya se cumplió. Dice, no has sabido, no has oído que
que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces aquí nos está hablando de cómo eran las características del verbo cuando estaba en el cielo, que él no se cansaba, que en él no había cansancio, que no desfallecía, que creó los confines de la tierra, todo lo que nosotros conocemos hoy, y su entendimiento que era superior a cualquiera, no había ninguno como él. Entonces, eso era lo que el Señor tenía mientras estaba como el verbo. Ya como el Señor Jesús, desde el año 1, o sea, desde que fue, o sea, ya la historia como nosotros la conocemos en los años como nosotros lo conocemos, hasta el año 33 después de Cristo. Y ahora concebirá en su vientre y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Entonces aquí ya nos está hablando de que sí, efectivamente, se hizo un hombre que estuvo en el vientre de una mujer y así nació para ser hecho carne, para ser hecho hombre. Dijo, y dio a luz a su hijo primogénito, primogénito porque fue el primero. Entonces, porque muchas personas pueden hallar como contradicción entre primogénito y unigénito. Entonces, bueno, las personas se las arreglan para encontrar una contradicción, pero realmente no es que haya una contradicción, sino que cuando nosotros encontramos la palabra primogénito, quiere decir que fue el primero entre muchos. Y unigénito, porque es el único que nació de la forma que nosotros sabemos que él nació, concebido por el Espíritu Santo en la barriguita de la Virgen María. Y no habrá otro, ningún otro humano va a poder nacer de esa manera porque Él es el unigénito, o sea, no habrá otro, ¿sí? Esa parte es importante que la dejemos bien en clara. Desde el año 33 hasta la eternidad, o sea, desde el momento en el que Él resucita, una semana después de que Él resucita, dice que fue exaltado hasta lo sumo, llevado hasta el cielo, dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre. O sea, el Señor, Dios mismo le dio un nombre que es sobre todo nombre. Se sentó a la diestra de Dios Padre. Esa deidad volvió nuevamente a estar completa. El verbo es espíritu, o sea que no se podía ver, no era como el Señor Jesús, que él sí se podía ver, que lo vieron muchos. El verbo era espíritu, dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu es necesario que le adoren. Entonces, como tal, el verbo era espíritu, no se podía ver. El Señor Jesús dice, es carne, sangre, es agua, hueso, espíritu, alma y cuerpo. O sea que era una persona física como usted y como yo, que se podía ver, se puede tocar. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el Señor Jesús nos corrobora totalmente que fue un hombre en todo el sentido de la palabra. Por lo cual, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Entonces, si él hubiera sido espíritu, no hubiera tenido ni sangre ni agua, ¿sí? Y recordemos que la manera para que Dios había establecido para redimir a alguien del pecado, para redimir al hombre, era con el derramamiento de la sangre, porque sin derramamiento no hay remisión de pecados. Por eso el Señor tenía que despojarse de sí mismo, dejar de ser Dios, tomar forma de hombre, para que en él sí hubiera sangre y esa sangre ser derramada hasta las últimas consecuencias en pago por el pecado de usted y de mí. Era ese el propósito principal. Ya como el Señor Jesucristo es también Él es carne, hueso, sangre, espíritu, alma y cuerpo, pero glorificados, incorruptible, celestial, en gloria y poder. Recordemos que también pues en la Biblia nosotros podemos ver que ya cuando Él resucitó, cuando ya había pasado todo lo que le había pasado, Él podía atravesar paredes, ya no necesitaba la puerta para entrar a un lugar, que Él podría atravesar las paredes. ¿Qué quiere decir esto? Que es glorificado, que es un cuerpo incorruptible. Incorruptible quiere decir que ya no tiene hambre, que ya no tiene sueño, que ya no es como el cuerpo de nosotros. Y celestial, porque Él ya está nuevamente en la gloria, en el poder, ya tiene otra vez toda la autoridad, todo el dominio, todo lo que antes había sido de Él, volvió a pertenecer a Él.
¿sí? Entonces, esta parte, pues, interesante que nosotros la conozcamos bien también. Dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua y sangre, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces, Él volvió otra vez en forma física, pero también a ser Espíritu. ¿Por qué? Porque puede estar en diferentes lugares. Es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces, aunque esto suene un poquitico como enredado, como complejo, pues es importante que nosotros lo tengamos bien en cuenta, porque cada una de estas cosas es para nosotros. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. ¿Cómo veis que soy, que yo tengo? Entonces, a pesar de que es un hombre de espíritu ya, o sea que ya está en la deidad, pero se puede ver, tiene una forma física. Les dice, miren, acá están mis manos, acá está mi costado. No es que sea simplemente un espíritu como tal, porque un espíritu pues no se puede ver, pero él sí tiene, se puede tocar y dice que tiene carne y hueso, y entonces les dice que él lo tiene. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nos corrobora que sí hay un hombre en la Trinidad. El verbo, bueno, es una persona de la deidad. Dice, no hay rangos, todos tienen el mismo valor. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. O sea, no que quiere decir que Dios era superior o que el Espíritu Santo era superior o que el verbo era superior. No, no, no eran, sino que era uno solo. Dice, y el verbo era Dios y este era en el principio con Dios. Todas las cosas son que existen, por él fueron hechas y sin él nada de lo que existe fue hecho. Entonces, ya como el Señor Jesús dice, él es el Hijo de Dios y el Hijo de la Virgen María. Y ahora concebirá en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Dios y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, porque recordemos que él también será Mesías príncipe. Y de hecho, pues fue el Mesías príncipe, el Mesías porque era la persona que estábamos esperando para que nos redimiera, y príncipe por ser descendencia de reyes, del rey David específicamente. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Entonces ahí nos da un versículo que nos corrobora que él sí efectivamente nació de un vientre. Ahora ya como el Señor Jesucristo es una persona de la deidad. ¿Sí? Dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Entonces ya sobre él se delegó, se entregó todo el poder, todo el dominio, toda la autoridad. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios, del poder de Dios, y viendo él y viniendo en las nubes del cielo. Entonces aquí el Señor les estaba declarando a las personas el poder que en él iba a venir. En ese momento no porque era siervo, pero sí les estaba declarando el poder que iba a venir cuando ya fuera el Señor Jesucristo, que lo verían sentado a la diestra de Dios Padre, y con todo el poder, y que también lo verían venir en las nubes del cielo. ¿Sí? Note usted eso, qué interesante. El verbo es omni. ¿Qué quiere decir omni? Que estaba presente en todas partes, en todos lugares. Dice, se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea. No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Entonces, cuando era el verbo, él estaba en todas partes, o sea que era omnipresente, estaba en todo lado. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás. Entonces aquí este Salmo de David nos está indicando que no hay un lugar fuera que podamos estar fuera del Señor. No hay un lugar. Entonces cuando Él era el verbo, pues así era. Estaba en todo lugar, en toda parte. No se podía estar fuera de Él. Ya como el Señor Jesús dice que fue humillado en tiempo, fue limitado en tiempo, en espacio, en incredulidad, entonces ya no tenía todo el poder, era limitado físicamente. Salió de Judea,
dice el versículo acá, dice, salió de Judea y fue otra vez a Galilea. Y era necesario pasar por Samaria, o sea que tuvo que caminar también, no estaba en todas partes, él podía solamente estar en un lugar a la vez. Dice que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y era necesario pasar por Samaria, o sea que él no podía estar en todas partes al mismo tiempo porque estaba limitado en tiempo, en espacio, y su cuerpo pues no podía estar en diferentes partes porque era un hombre, limitado en el conocimiento. Pero dice el versículo, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. O sea que él estaba limitado en conocimiento, no era que el Señor Jesús supiera todas las respuestas de todas las cosas. Por ejemplo, él no sabe cuándo va a venir, a pesar de que él mismo era el que iba a venir, pero dice que ni aún los ángeles del cielo. Entonces, él también estaba limitado en tiempo, en espacio y conocimiento, limitado en poder por la incredulidad de la gente. Dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces, aquí nos da a entender de que si él fuera Dios, pues puede hacer todas las cosas porque dice que para Dios no hay nada imposible, pero para el Señor Jesús, a causa de la incredulidad de las personas, no se pudieron realizar muchos milagros porque la gente no creyó, porque la gente no tenía fe. Ya como Jesucristo otra vez vuelve a tener su omnipresencia, vuelve a tener los omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, todos los atributos de Dios los vuelve a tener como Jesucristo, como el Señor Jesucristo. Dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces aquí ya comienza a declarar cómo es que para nuestros tiempos, como en el día de hoy, donde hay dos o tres reunidos, Él está en medio de nosotros. Y si en otro país en este momento también hay dos o tres reunidos, también ahí Él puede estar. ¿Qué es lo que no pasa con el enemigo? Porque el enemigo solo puede estar en una sola parte. La escritura no nos dice que Él puede estar en diferentes partes, pero el Señor Jesucristo, Él sí puede porque ya tiene otra vez omnipresencia. Ya Él puede estar en diferentes lugares a la misma vez. El verbo nadie lo había visto, al verbo nadie lo vio, el verbo no se podía ver porque era un espíritu. En Juan 1:4 dice, nadie ha visto jamás a Dios, entonces nadie lo ha podido ver, nuestros ojos físicos no están preparados para verlo. En Juan 1:18 dice, a Dios nadie le dio jamás, entonces el verbo no se pudo ver, el verbo no se podía ver. En cambio, al Señor Jesús, sí, muchos lo vieron, se presentó a muchos, muchos lo conocieron, lo vieron y sabían de él. Entonces, al Señor Jesús, sí, muchos lo vieron. Dice, según le seguían grandes multitudes. Entonces, si le seguían grandes multitudes era porque lo podían ver, porque veían sus milagros, porque los alimentaba, porque les daba lo que necesitaban. Entonces, le seguían grandes multitudes. Dice, juntándose una gran multitud y de los que de cada ciudad venían a él, les enseñaba en parábolas. Entonces, aquí nos está viendo, nos está mostrando que sí lo podían ver las personas, que lo podían tocar, que lo podían buscar, contrario a lo que pasaba cuando era el verbo, que no lo podían ver, que nadie ha visto a Dios, entonces no se podía ver, pero el Señor Jesús sí se podía ver, dice, y la gente que estaba sentada alrededor de él dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Entonces también, aparte de que era un hombre, también tenía más familia, tenía hermanos, tenía mamá y lo estaban buscando. Entonces, si lo estaban buscando era porque podían ver dónde era que estaba él, ¿sí? Tenía un sitio, un lugar específico. El Señor Jesucristo, entonces fue después de que resucitó. Entonces, ya cuando comienza a ser Jesucristo, después de que resucitó, dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Entonces, para poder él aspirar a llegar a ser Jesucristo, el Señor Jesucristo, tuvo que hacerlo todo conforme a las escrituras. Todo lo que estaba escrito de él fue conforme a las escrituras y así lo cumplió. Dice, y que apareció a Cefas, entonces ya cuando él resucitó, dice, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último
de todos como a un abortivo me apareció a mí. Entonces nosotros aquí podemos ver cómo el Señor ya se aparecía, él podía estar en un lugar, iba al otro, o estar al mismo tiempo en dos sitios a la misma vez o más. Entonces dice que se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Entonces ya él tenía nuevamente esa potestad, ese dominio, ese poder que no lo podía tener como hombre. Dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Mashá, en Deuteronomio 6:16. Entonces dice que no se podía tentar. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede tentar, no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando él era el verbo, no podía ser tentado, pero con el Señor Jesús dice que él sí fue tentado en todo. Dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que mostrase señal del cielo. Entonces el Señor Jesús, él sí podía ser tentado, mientras que fue el verbo, mientras que era Dios, no puede ser tentado porque Dios no puede ser tentado ni él tentará a nadie, pero al Señor Jesús él sí vinieron tentaciones de todas partes, aún del mismo enemigo. Dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, es lícito al hombre repudiar a su mujer y por cualquier causa. Entonces venían con preguntas para hacerlo caer, para hacerlo fallar, para hacerlo caer en el error, a fin de poderle acusar. Entonces ellos venían a tentarle. Con Dios no se puede hacer eso. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y, y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y la ley nos mandó, Moisés, apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Entonces llevaron una mujer para tentarle con su respuesta. ¿Qué decía? Si la apedreamos, no la apedreamos, ¿qué hacemos con ella? Entonces dice, más estos decían tentándole para poder acusarle. No era porque como tal el delito que ella estaba haciendo, el pecado que ella estaba cometiendo, sino era para ir y tentarle, para tener argumentos para poderlo acusar como hombre, porque no lo podían ver, sabían dónde estaba, él no podía escapar. Entonces, para tener argumentos como acusarlo al Señor Jesús, entonces llevaron a la mujer para tentarle. Dice también otra parte, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el Señor Jesús tuvo hambre. Recordemos que Dios pues no va a tener la necesidad de hambre, no va a tener la necesidad de comer. Dice, lo tentó el enemigo. En Lucas, en Mateo, en Marcos, nos muestran las escrituras cómo el mismo enemigo lo tentó y lo tentó con hambre, lo tentó con el poder del mundo, con el dinero, con las riquezas, lo tentó en todo. El Señor Jesucristo no puede ser tentado, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda complacer y compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, fue tentado, ya no se puede tentar. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, en Él ya nosotros podemos hallar gracia, hallar oportuno socorro, porque Él ahora sí ya lo puede hacer, ya lo puede dar. El verbo pues es inmortal, el verbo no se podía morir, ¿sí? Dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo atendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no existe excusa. Entonces, aquí nos está mostrando que el Señor era inmortal. Dice, he aquí, Dios es grande, y nosotros no le conocemos, ni le puede seguir la huella de sus años. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Señor no cumple años, que el Señor no se envejece, que el Señor no tiene nada, sino que ha sido eterno y se va a conservar así siempre. No va a cambiar más eso. Dice,
no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces aquí sigue corroborando que mientras que él fue el verbo, tenía todo ese poder, no se fatigaba, no se cansaba, tenía todo el conocimiento, tenía todo el poder, toda la deidad. Pero mientras que fuera Jesús, como Jesús fue mortal. Entonces, recordemos que él murió también 3 veces. La muerte espiritual, que viene a ser la primera con la cual el hombre muere. La muerte es separación. Jesús estuvo separado del Padre 4 días y 4 noches, según el Salmo 22, y también lo podemos ver en Isaías 53, cómo el Señor tuvo que soportar esa muerte espiritual, el estar separado del Padre. La muerte física en el monte Calvario, entregado, donde entregó su espíritu y su cuerpo, pues murió, fue sepultado y duró 3 días y 3 noches allá en la sepultura. Y la muerte perpetua, que es echado en el Hades. Entonces, cuando una persona es echada en el Hades, es para condenación, para después ir al infierno. Jesús estuvo 76 horas en ese lugar para condenación también. Dice, la muerte perpetua es ser echado en el fuego eterno o infierno, el cual en espíritu y alma. Pero en el caso de Jesús, su cuerpo fue atormentado en vida para pagar los errores del infierno. Entonces, los horrores del infierno. Entonces, el Señor tuvo que en vida, acá mismo en esta tierra, desde ya comenzar a pagar esos horrores, esos tormentos y lo que la persona va a tener que vivir en el infierno, los que vayan a ese lugar, el Señor desde esta tierra comenzó a pagarlo. ¿Sí? El Señor Jesucristo es resucitado y vive para siempre. Ahora ya Él no se va a poder morir. Dice, y ya no vuelve a morir. Entonces el Señor ya murió, ya resucitó, ya hizo su trabajo y ahora es parte de la deidad y ahora ya no puede morir. Dice, y el que y el que vivió y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea que el Señor ya no va a morir, el Señor ya siempre va a estar ahí pendiente siempre. Mientras que era el verbo no salva. Pues aunque suene un poquito como raro eso, pero él no tenía la capacidad de salvar porque no había derramamiento de sangre. Y recordemos que una de las exigencias para que la persona sea salva, una de ellas es el derramamiento de la sangre, porque sin sangre no hay remisión de los pecados. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, el verbo no salvaba, pero el Señor Jesús sí salva. Dice, y en ningún otro hay salvación. Entonces, solamente por medio del Señor Jesús, de su sacrificio, de su vida y de su muerte, su resurrección, hay salvación. Entonces, bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro nombre sino el Señor Jesús, únicamente por Él y por su sacrificio. El Señor Jesucristo nos salva. Entonces, ya hoy en día, cuando nosotros podemos decir, Señor Jesucristo, lo conocemos, sabemos que es parte de la deidad, pero como tal nos salva. El único medio de salvación que nosotros tenemos es el Señor Jesucristo. Entonces Jesús es nuestro Salvador. Dice, porque toda la humanidad estaba perdida y va para condenación en el infierno. Jesús viene a evitarnos el infierno con su vida y su santidad. Él es nuestro redentor, dice, porque todos somos esclavos al pecado y al temor de la muerte, a todas las cosas de este mundo, y Jesús viene a darnos libertad, a redimirnos, es sacar algo de alguien o de la esclavitud pagando un precio. Entonces nos redimió pagando un precio de sangre. Nos redimió, o sea que la deuda que nosotros teníamos, Él la pagó, Él la canceló. Entonces Jesús es entregado voluntariamente por amor a nosotros, pagando el precio por nuestros pecados. Reconcilió a los hombres con Dios. Entonces ahora el Señor Jesús es la puerta, es el camino, es la luz, es el buen pastor, es la vid verdadera, es el Cristo, es el siervo, es el Cordero de Dios, es la víctima, Él es el Rey de los judíos. Entonces ahí ya comenzamos a ver otros aspectos del Señor Jesucristo como tal, como es hoy. Entonces Él es Emanuel. Recordemos que en Isaías 9:6 y también en Mateo 1:23 nos habla de Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros.
Ahora sí es Dios con nosotros porque es un hombre de la Trinidad. Y ahora es el abogado, es el sumo sacerdote, es el mediador, es el pastor de las ovejas. Y los títulos que vamos a ver o que él va a tener en el reinado milenial, el Rey de Reyes, Señor de Señores, Juez de vivos y muertos, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, que son títulos que se le otorgarán, aún faltan por dársele, pero son títulos que él va a tener mediante la era del reinado milenial. Entonces, recordemos el dibujito, como era la deidad antes de que nosotros conociéramos al verbo, así era la deidad. Luego ya solamente era Padre y Espíritu Santo porque el Señor Jesús estaba hecho hombre. Ahora, hoy en día es Padre, Jesucristo, que es el verbo, y el Espíritu Santo. Entonces vuelve a ser parte de la deidad, pero ahora como hombre. Bueno, acá este versículo dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Entonces era así como en el principio no lo estaba anotando. La Biblia presenta a Jesús en Apocalipsis 1:18 como el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, veamos esta parte para que nos quede ya finalmente más claro, lo más claro posible, que el verbo era Dios, ¿sí? El que es, pues Señor Jesús, y el que ha de venir, el Señor Jesucristo. Entonces aquí nosotros podemos ver que el que era, Él fue el verbo, Él fue Dios, el que estuvo en la Trinidad, el creador, el que por Él existen todas las cosas. El que es, bueno, entonces es Jesús, el que dio su vida, el que se hizo hombre, el que estuvo con nosotros en esta tierra, el que delegó todo para que fuésemos salvos. Pero el que ha de venir, porque recordemos que las escrituras nos dicen que Él va a venir nuevamente, pero esta vez ya no como siervo, sino esta vez como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces es el que ha de venir. Bueno, ahí me fui un poquitico rápido, pero pues las cosas del tiempo son así. No sé si de pronto hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda. Intenté ser lo más claro posible, explicarlo sin carreras. Entonces mis hermanitos me dirán si se pudo entender la clase, si de pronto aprendimos algo hoy. Los escucho o si ya se durmieron porque está un poquito tarde. ¿Qué dicen mis hermanitos? ¿Sí se pudo entender un poquito mejor? ¿Quedan claro el tema? ¿Quedan claro todo? ¿Ya podemos hallar una diferencia entre el verbo Jesús y Jesucristo? Sí, pastor. Sí, ¿Sí? señor, muy bonita la clase. ¿Sí se pudo entender un poquito el tema? Sí, Es que señor. es que es un poquito difícil el tema, pero después de que lo entendemos es de gran bendición. Sí, señor. Bueno, hermano, entonces pues este era como un pequeño preámbulo, o sea, como un paréntesis, aprovechando que pues que no podía estar el hermano Israel, pues para que no se atrasara mucho de la clase, pero sí me parece importante profundizar un poquito en esta parte para que podamos las siguientes clases entenderlo mucho mejor. O sea, ya entender mucho mejor porque estamos conociendo a Jesús, pero entenderlo de una manera aún mucho más clara. Entonces, por eso era importante saber si se había entendido la clase o si de pronto quedó alguna duda. Mi hermanita No, Zenaida, pastor, muy bonito lo que nos enseñó. sí, Muchísimas gracias. bueno, Yo gloria a casi Dios. no hablo y no participo porque es que tengo a mi hija pequeña acá y yo hablo y ella empieza a gritar y me da pena. Sí, sí, no te preocupes que sabemos que eres madre y todos los que hemos pasado por ahí sabemos cómo son las cosas con los niños. Pero bueno, hay que tenerles paciencia y amor porque disfrutarlos porque este tiempo se pasa muy rápido. Cuando se den cuenta ya están grandotes. Igual es para disfrutarlo, pero bueno, que gracias a Dios porque pues nos da ese tiempo para hacer esto. Mi hermanita Zenaida, entonces, bueno, Lady y mi hermanita Zenaida no habían estado en esta clase cuando la dimos, sin embargo, hoy quise hacerla un poquitico más desmenuzada, entonces espero que hayan podido entender. Mi hermanita Zenaida dice que sí,
¿Sí aprendió algo hoy, hermanita? Sí, pastor, para mí quedó muy claro. Ok, bueno, y esto nos va a ayudar para que podamos continuar con la clase que ya venimos estudiando, pero esta clase nos va a ayudar para que podamos entender las otras clases muchísimo mejor. Entonces, mis amadas hermanas, si no hay alguna pregunta, con la ayuda de Dios nos estaríamos viendo el lunes, el próximo lunes, a la misma hora, por el mismo canal. Cobramos lo mismo por la entrada. Pastor, antes de que te vayas, yo tengo una pregunta. Sí, Ahorita que estabas enseñando, pues, todo sobre la deidad de Dios y creador, ¿no? sí, Pero ese creador se volvió padre, que se volvió padre en el momento que despojó el verbo y vino Jesús a la tierra, ¿no? sí. Cuando hablamos de padre, estamos hablando de que se puede decir que Dios es de sexo masculino, pastor. Yo sé que dicen que en el cielo no hay género, pero podemos ver que como tal literalmente dice padre y cuando dice, habla de género masculino, porque yo Sí. hasta donde tenía en la cabeza todo el mundo dice, no, es que él no tiene sexo, él no tiene... ¿Cómo que se te fue el internet un poquito? Creo que se le fue el internet a Lady. Pero básicamente no es porque se trate de hombre o mujer, sino es para darnos a nosotros un entendimiento, ¿sí? Lo hubiera podido decir madre también porque pues obviamente pues él no tiene como un rasgo sexual definido porque él no se puede decir que es hombre o mujer. Dios no es hombre o mujer, sino que simplemente nos da a nosotros ese símil, se llama así, es un símil para que nosotros podamos comprender que Él es como, en palabras de nosotros, como nuestro papá, o sea, nuestro creador. Pero nosotros no le decimos creador, le decimos padre, que le Pero pudiéramos decir, pastor, es que yo no me sé el versículo, ¿no? Pero pues vaya la que estoy preguntando sin saberme el versículo, ¿no? Pero hay un versículo en la Biblia que es que no me lo sé bien, pero dice que no, espera, algo no, dice como concebido por la Virgen María, bueno, algo así, es que yo no, alguien que se sepa el versículo, por favor, pero dice que engendrado, creo que es por el Padre y concebido por María, algo así. sí, Entonces, concebir, pues, o sea, no sé, no podría, ¿cómo exacto. me lo puedes Sí, explicar? sí, no, justamente por eso, porque como el padre es el que engendra, ¿sí? Y la mujer es la que concibe, pues entonces por eso se le dan atribuciones de hombre, no que él sea hombre, sino que se le dan atribuciones de hombre De para que masculino. nosotros podamos, sí, para que nosotros tengamos como una idea sobre él. No estamos diciendo con esto, o la Biblia no nos dice que él sea un hombre o que sea una mujer, sino que Pero pastor, simplemente no con eso se puede llegar a decir que si es un hombre. Es que mi esposo acá me está diciendo es la un varón, gente, porque es que habla de padre y dice que engendró, o sea, eso solamente lo puede hacer un sí, varón, sí, es sí, sexo sí. masculino. Sí, y de hecho pues está bien que la persona, porque o sea, el objetivo principal es que la persona lo pueda entender, lo pueda asimilar. Si esto le sirve para que la persona diga, pues sí, si él es el padre es porque es hombre, pues si de pronto en un momento dado le puede servir para ilustrarlo, para darle como esa visualización mental, por decirlo de alguna manera, es válido. Es válido porque aún la misma Biblia lo llama padre, no por esto que sea hombre, sino porque para que nosotros tengamos como esa visualización, ese don de tenerlo ahí como padre, ¿sí? Bueno, sí, es un poquito compleja la La pregunta, respuesta. pero sí, 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 se puede, en un momento dado se puede, pero sí que nos quede en claro que el Señor no es que sea hombre o mujer, sino que simplemente nos da ese símil para que nosotros podamos entenderlo, para que a nosotros nos quede claro. Es como, por ejemplo, decirle a una persona, uno más uno son dos, pero si le dicen uno y uno, Pues 11. entonces es como darle como una especificación para que nosotros lo podamos entender mejor.
¿sí? Porque Ah, si no ok. se hace de esa manera, pues Pero pastor, entonces, en la misma Biblia dice que él no tiene sexo, o sea, que él no, sí, o sea, sexo no, sino que él no tiene como género. sí, sí, él dice que no es hijo de hombre, ni hombre para que mienta, ni nada de eso. ¿Sí? Sino que simplemente se usan esos términos es para que nosotros podamos entender, para que tengamos una idea. Por ejemplo, dice que Dios nos está viendo a toda hora. No quiere decir con eso que si Él nos puede ver, sí, efectivamente, pero no quiere decir con eso que tenga ojos. Nosotros oramos y Él nos escucha, pero no quiere decir que tenga oídos. Entonces nosotros decimos que inclina tu oído a mi oración. No tanto porque Él tenga oídos, sino porque tiene la capacidad de oírnos. ¿Sí me hago entender? Positivo, pastor. Pastor, otra pregunta, es que como veo que Sí, te va a quedar un poquitico de tiempo. Una cosa que a mí no me quedó clara en uno de estos cultos de respuestas y preguntas, ¿no? Que preguntaron y pues yo volví a hacer la pregunta para que lo volvieran a explicar y no lo hicieron, que porque ya la habían respondido, pero realmente no entendí. Donde preguntaron y preguntamos, porque pregunté después, sobre cuando los ángeles estaban en el cielo, ¿no? Antes de que Lucifer, si no estoy mal, se llamaba, eh, se volteara. sí. Él tenía, o sea, Dios hizo a los ángeles con libre albedrío, o sea, también con la oportunidad de pensar de lo mismo de Adán y Eva. Y ahí viene la segunda pregunta, esa es una, ¿no? Y viene la segunda pregunta que escala lo mismo. Cuando ya se acabe todo esto, ¿no? Que va la salvación al cielo y todo, estamos hablando de que hemos hablado el nacer de nuevo, pero volvemos al tema de que ya somos salvos y estamos allá con Dios en el nombre de Jesús y que en ese momento vamos a tener nuevamente libre albedrío, o sea, o ahí qué va a pasar, pastor, Es que porque a pues veces nosotros no entiendo. confundimos el libre albedrío o sea, dicho en palabras de nosotros, con hacer lo que nos da la gana. Pero verdaderamente el libre albedrío quiere decir que no hay nada que nos ate, que nos sujete, que nos amarre al pecado. ¿Sí? Nosotros lo que pasa es que el libre albedrío lo asociamos con hacer lo que a nosotros se nos da la gana, pero realmente el libre albedrío quiere decir es que nosotros ya no tenemos nada que nos ate. O sea, digamos, en el caso de la persona que fuma, su atadura es el cigarrillo, el que bebe, su atadura es el licor, ¿sí? Pero ya cuando nosotros tenemos libre albedrío, no, nada de esas cosas me amarran, ni me atan, ni me hacen volver atrás, ni me hacen perturbar, ni nada de eso. O sea, libre albedrío quiere decir que, dicho en palabras de nosotros, es que ya no hay nada que me amarre, no hay nada que me amarre. O sea, que yo soy completamente libre y verdaderamente libre, así es que lo llama la palabra. Pero mi pastor, es Ahora, que ahí es donde viene mi pregunta y lo que no entiendo es, por ejemplo, Adán venía así, nada con nada que lo atara porque él venía con naturaleza divina, pero aún así tuvo, digamos, la disposición de pecar. Lo mismo podemos ver en el cielo, o sea, yo no sé qué pasó en el cielo para que este man se volteara, si es que mi Dios los dejó también con libre albedrío para que lo que su merced dice, lo que hicieran lo que se le diera la gana. Entonces, cuando seamos salvos, vuelve también esa oportunidad es que de que la mm, gente llegara a pecar. no, no tanto eso porque es que ya no la vamos a necesitar, porque es que el pecado como tal es una decisión. Yo decido pecar y en un momento dado, pues el enemigo decidió pecar. Los ángeles que cayeron con él decidieron pecar. Adán decidió pecar porque él podía haber dicho, no, no puedo comer de ese fruto, no puedo pecar o no puedo comerlo. Y simplemente pues él decidió sí hacerlo. Entonces el pecado, esto nos muestra que es una decisión. El pecar es una decisión, pero ya las personas en el reino de los cielos, ninguno de los que vayamos a estar allá, ya no tendremos necesidad de tomar esa decisión porque ya decidimos y decidimos que vamos a estar en la eternidad con el Señor, ¿sí? El pecado es una decisión. El enemigo decidió pecar. Estando aún en el cielo, siendo parte de los propios del cielo, decidió pecar. Adán, que tenía esa relación tremenda con Dios, decidió pecar. Los ángeles que fueron engañados también fue que decidió pecar. No, bueno, no sé si de pronto intenté responderle como con otras palabras, como por un caminito alterno, pero quiero que sí le quede como
como claro esa parte. Sí, pastor, lo entendí un poco. Es que es muy complejo, ¿no? O sea, el tema Sí, es sí, demasiado complejo. sí, es complejo, pero es bien interesante, es bien bonito, pero es bueno pues como intentar darle la respuesta como por un caminito así como alterno, que vaya al mismo lado, pero que le ayude a globalizar un poquito más la idea fundamental, ¿sí? Entonces, pues aquí básicamente lo que hay que entender es que el pecado es una decisión. En nosotros también el pecar es una decisión. Nosotros decidimos pecar, desde muy pequeñitos decidimos pecar. Y así como la santidad también, la santidad nosotros, si nosotros queremos ser santos, pues le pedimos santidad a Dios para que nos ayude a vivir en santidad. Pero pues la persona cuando no está convencida, en cualquier momento comete un pecado. Pero pues fue el que lo decidió, no que Dios lo haya tentado, no que Dios le haya puesto la cascarita, nada, sino que si la cascarita estuviera y aún el enemigo fuera el que nos tentara, pues nosotros decidimos pecar o no, caer en el pecado o no, es nuestra decisión. Porque pues así lo podemos ver en el ejemplo con Jesús, ¿no? Fue Sí, tentado y aún así él decidió seguir. sí, correcto, así es. Y entonces cuando resiste la tentación, dice que hemos sido perfeccionados. Bienaventurado el hombre que ha resistido la tentación. Entonces, cuando nosotros recibimos la tentación, la recibimos, pero la ignoramos o le pedimos a Dios ayuda para que nos ayude a no pecar. Entonces vamos a ser perfeccionados y dice que el Señor viene por una iglesia perfecta, sin mancha, sin arruga. Entonces ahí está el motivo de oración para nosotros, para que le digamos al Señor que nos ayude a perfeccionarnos, para no caer en eso, para que el pecado no sea una decisión en nosotros, sino que el libre albedrío me haga verdaderamente libre de toda atadura, que no haya nada que me amarre, que no haya nada que me haga volver atrás. Entonces ahí ya es cuando nosotros empezamos a disfrutar de ese libre albedrío, que ya no hay nada que nos ate. Perfecto, mi pastor, muchísimas gracias por haberme explicado. Bueno, una pequeña explicación y ojalá que pues sirva para que de pronto en el momentico uno no lo asimila bien, pero ya después uno se pone a meditar en ello y ya la palabra de Dios misma se le va revelando a uno. Pues bueno, amadas hermanas, muchísimas gracias por haber estado en esta noche. Que el Señor les bendiga, les recompense ese tiempo, que hayamos podido aprender algo hoy y que, bueno, todo lo que aprendamos, pues lo podamos compartir con otros. Mis amadas hermanas, entonces con la ayuda de Dios, el día lunes nos vemos. Muchas gracias y que el Señor sea bendiciéndoles rica y poderosamente a todos y cada uno. Dios me lo bendiga, pastor. Carmelita, Dios me la bendiga. Oh, y Carmelita debe estar cansada por allá, No, yo trabajando todo el día. Lady, Dios te bendiga, Dios me la ayude en todo. Amén, Amén. Carmelita, lo mismo. Bien, bonita, Dios me la bendiga. Dios la bendiga, Me Carmelita. Nos cae. vemos entonces el Bueno, lunes. Diosito, Dios bendiga. Bueno, chao. Entonces. Amén, Dios los bendiga. Bendiciones.